el consejo de paz y el plan de salvación. El apóstol dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ama? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito de Dios el Padre. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don del amado Hijo de Dios asombra a los ángeles, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Salvador era el esplendor de la gloria del Padre, y la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso, perfecto y excelente, era igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es vital para nosotros contemplar el amor de Dios en el plan de salvación. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna. El pecador puede resistir este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Es vital para nosotros, los pecadores, el conocimiento del plan de redención, pues nos guiará al pie de la cruz de Cristo, arrepentido de nuestros pecados. Por eso, en esta presentación, analizaremos algunos aspectos del plan de salvación. Por ejemplo, ¿cuándo se trazó el plan de salvación? ¿Y quiénes trazaron el plan de redención? En el libro Patriarcas y Profetas dice: el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo,
pues Cristo es el Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, el misterio de la redención! El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor, que excede a todo conocimiento? En el Consejo de Paz se realiza el plan de salvación. Y para el mismo Rey del universo, el Padre, fue una lucha entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero tanto amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a entregarlo. ¿Por qué fue una lucha para el Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por una raza culpable? Porque la salvación del hombre implicaba riesgos. El riesgo era tan grande que aún para el Padre, el omnisciente Dios, aquel que todo lo sabe, fue una lucha entregar a su Hijo. ¿Podía el Padre perder a su Hijo? ¿Podía pecar Jesús? ¿Existía la posibilidad de que el Hijo de Dios quedara para siempre separado del Padre? Todas estas preguntas están implicadas en el hecho de que para el Padre fue una lucha entregar a su Hijo por una raza culpable. Si no había riesgos, ¿por qué habría de ser una lucha para el Padre entregar a su Hijo? Evidentemente, era mucho lo que estaba en la balanza. Se había hecho una completa ofrenda, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. El Padre no estaba entregando un hijo por creación, como lo son los ángeles, tampoco un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Cristo es el Hijo unigénito del Padre. En todo el universo no existe otro como el Hijo de Dios, que es la expresa imagen de la persona del Padre. El Padre y el Hijo se reunieron en Consejo de Paz para trazar un plan para rescatar a la humanidad. El libro de Zacarías 6:13 dice: Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Si buscamos la palabra ambos en la concordancia Strong, y es la palabra en hebreo Zetayim, que significa dual, dos, o también significa doble, ambos, 12, dos o par. Notemos que en este versículo se menciona un consejo de paz entre ambos, o sea, entre los dos. Y cuando se hizo el consejo de paz, ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo, al trazarse el plan de salvación. Y los seres humanos no deben inmiscuirse en los secretos del Altísimo. Somos respecto a Dios tan ignorantes como niños. Pero como niños, también podemos amarle y obedecerle. Únicamente el Padre y el Hijo podían reunirse en el Consejo de Paz para trazar el plan de salvación. Nadie más, ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos que se realizaron entre el Padre y el Hijo. El camino al cielo ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo. Elaboraron ese plan para redimirlos, y entre ambos asumieron todos los riesgos que implicó el hecho de que Cristo, el Verbo, sea hecho carne y tomara nuestra naturaleza debilitada para ser tentado en todo, igual que nosotros. Qué grande es el amor de Dios en entregar a su Hijo a correr todos estos riesgos, y qué grande es el amor del Hijo de Dios de entregarse a sí mismo por amor a nosotros. Pero el plan de redención
tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: «Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Qué grande y admirable es el amor y la sabiduría de Dios. Vemos evidencias sin número en la creación y también en el plan de salvación, que es la ciencia que por las edades sin fin serán el estudio de los redimidos. Así como la creación da testimonio del amor y la sabiduría de Dios, el plan de salvación también da evidencia de cuán grande es el amor y la sabiduría de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. Mientras Juan contemplaba las escenas de Horeb, el espíritu de aquel que santificó el séptimo día vino sobre él. Contempló el pecado de Adán y la transgresión de la ley divina, y el terrible resultado de esa violación. El amor infinito de Dios, al dar a su Hijo para redimir a la raza perdida, parecía demasiado grande para ser expresado en el lenguaje humano. Como lo presenta en su epístola, él pide que la Iglesia y el mundo lo contemplen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan 3:1. Era un misterio para Juan que Dios pudiera dar a su Hijo para morir por el hombre rebelde. Y lo desconcertaba el hecho de que el plan de salvación, trazado a un costo tan grande por el cielo, fuera rehusado por aquellos para quienes el sacrificio infinito había sido hecho. Dios es más fuerte que Satanás, y la gracia de Dios es más grande y más abundante que el pecado. No importa cuán bajo haya caído el ser humano, Dios es más que capaz de levantarlo y de redimirlo completamente de la ruina del pecado. Por eso el libro de Hebreo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El plan de salvación de Dios es tan maravilloso y transparente que aclarará todos los misterios y disipará toda duda para toda la eternidad, en todo el universo. Y se verá con claridad la verdad y el error. En el libro Historia de la Redención dice: quedó clara toda duda relativa a la verdad y el error a lo largo del conflicto. La justicia de Dios quedó plenamente vindicada. Ante todo el mundo se presentó claramente el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en favor del hombre. Llegó el momento cuando Cristo ocupó el lugar que le correspondía y se le glorificó por encima de los principados y las potestades y sobre todo nombre que se nombra. El apóstol Juan escribió: «Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El camino al cielo ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo». ¿Estás tú valorando esta salvación tan grande que se trazó en el Consejo de Paz y que para su realización costó la vida del Hijo de Dios? Valoremos el sacrificio hecho por el Padre y el Hijo para nuestra redención.